Hola a todos, sean ustedes bienvenidos. En esta ocasión, intento abordar en este video lo que es la elaboración de los proyectos de intervención educativa. Antes de entrar a ese tema, así ya muy particular, me voy a permitir una pequeña digresión a nivel de introducción de lo que sea la planeación como una conducta básica del ser humano. Recordemos que cuando el ser humano es arrojado, si es lanzado a esta realidad, pues le toca relacionarse con la realidad y trabajar con ella e inclusive transformarla. Y entonces para esto el ser humano tiene tres conductas básicas. Una es observar, sí, o sea, tiene que observar la realidad, tiene que reflexionar sobre esa realidad, pero tiene que actuar sobre esa realidad. Esto es lo que le permite la adaptación al ser humano a través de su acción con la realidad. En este sentido, son conductas básicas que están presentes de una u otra manera a nivel filogenético, a nivel sociocultural o a nivel ontogenético. El niño, el bebé cuando nace, a nivel ontogenético, ¿qué es lo primero que hace? Pues empieza a observar todo lo que está a su alrededor. ¿Sí? En su momento reflexiona, en su momento actúa sobre esa realidad. Entonces, son conductas básicas que están ahí presentes. Recordemos que cuando yo hablo de actuar, hablo precisamente de que intervenimos, si dejamos nuestro rol de espectadores y actuamos sobre la realidad. En este caso, intervenimos sobre esa realidad para modificar esa realidad y lograr una transformación de esa realidad. Pero entonces hay que entender que esta acción que realizamos nosotros, esta intervención que busca la transformación, pues se da en tiempo presente, pero algunas veces la planeamos para tiempo futuro y cuando la planeamos para tiempo futuro, esa acción es una proyección de nuestra acción a tiempo futuro. Entonces, en ese sentido, entra lo que es la idea de proyección como una forma de planear nuestra intervención o nuestra acción a tiempo futuro. Y esta proyección que hacemos normalmente puede ser de dos tipos. Puede ser de carácter informal y entonces esa proyección la hacemos normalmente muy general, no prestamos atención a los detalles o en su defecto la hacemos de manera mental, ¿sí? O sea, la pensamos, aunque no la escribamos en ningún lado. Pero también vemos que esta proyección hacia el futuro, también la podemos hacer de manera muy formal. ¿Y eso qué implica? Que normalmente la escribimos, ¿sí? Y esa escritura puede ser general, ¿sí? En algunos casos no siempre, y lo más común es que sea detallada, que especifiquemos todas las características que están ahí presentes. Eso nos lleva a la idea de que el planear, proyectar nuestra acción hacia el futuro, nos permite pensar que lo que se construye es un proyecto. Y entonces, ¿cómo vamos a entender el proyecto? Pues el proyecto es una planificación, ¿sí? Que combina un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dado. Aquí tenemos los elementos centrales de lo que es un proyecto: conjunto de actividades, articulación entre ellas, la idea de producir un cambio, la idea de atender necesidades o resolver problemas, la idea de que se tiene que tener recursos económicos o materiales para poder hacerla y la idea de que se hace en un periodo de tiempo determinado. Todo eso está involucrado en un proyecto y es lo que consideramos un proyecto y es esta conducta básica del ser humano proyectado a futuro y formalizado en un documento. Ahora sí, ya está viendo lo que es esto del proyecto, pues iniciemos a hablar sobre el proyecto. Primero tenemos que partir de esta idea central. Cualquier proyecto que sea, surge de un problema o una necesidad. O sea, no es nada más un ejercicio académico, un ejercicio administrativo así estéril porque se me ocurrió. Es un problema, una necesidad el que tenemos que atender y atacar y por eso diseñamos el proyecto. Ahora, hay diferentes estrategias para construir el problema. Pues los problemas no existen independientemente del sujeto. El sujeto construye los problemas. Y entonces hay una visión administrativa que nos dice cómo construir problemas y nos da recursos a nivel administrativo. Les pongo aquí algunos ejemplos, lo que es la matriz FODA, que implicaría identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización. También tenemos el DIFO, que es el diagnóstico de fuerzas organizacionales, ya sea en su carácter restrictivo o impulsor del cambio. Y tenemos dentro del campo de los trabajos de calidad el esqueleto de pescado o el esqueleto de Ichikawa. Pero aparte también tenemos que también la investigación-acción
que es donde se realizan también proyectos, no solamente en el campo de la administración y la planeación, sino en el propio campo de la investigación-acción, también hay estrategias para construir el problema. En el libro que elaboré en el 2010, Elaboración de propuestas de intervención educativa, yo planteé desde una manera comprensiva 3 formas de hacer la investigación-acción y, sobre todo, recolectar la información para hacer el diagnóstico y identificar un problema. Estas fueron la simultánea, la ensayo y error y la focalización progresiva. Destaco aquí en focalización progresiva porque ahora que hice una reconfiguración de ese modelo y armé un modelo muy particular que le denominé investigación acción formativa, que está orientada a elaborar tesis de grado o tesis de posgrado en nuestras instituciones de educación superior, dejé de lado las 2 primeras posibilidades de construir problema y me centré en la segunda. En ese sentido, en este proceso de investigación acción formativa, esta idea de construir problemas sería la primera etapa, pero la segunda etapa, que es lo que vamos a ver en esta ocasión, es la elaboración del proyecto de intervención en el contexto de una investigación-acción de manera general o de una investigación-acción formativa de manera particular. Y bueno, entrando ya en el tema, si ya tengo yo un problema, ¿qué es lo primero que hago? Y lo primero que hago es establecer mi hipótesis de acción. Recordemos que cuando yo tengo un problema puede haber 5, 10, 15, 20 formas de solucionar el problema, pero obviamente no puedo trabajar todas, entonces tengo que decidirme por una. Y entonces esa por la que me decido es una hipótesis de que puede funcionar y resolver el problema. Yo no tengo la certeza. Entonces, pues hablamos de que es una hipótesis de acción. Entonces, en ese sentido, la hipótesis de acción no es más que una apuesta del investigador interventor que está surgida de una suposición de base, o sea, él cree que esa es la adecuada para resolver el problema y sobre la cual no se tiene la certeza absoluta de que va a funcionar, pero confiamos que sí puede funcionar y por eso iniciamos el trabajo a partir de ella. A partir de esto, la primera tarea que hacemos es cuando ya tenemos nuestra hipótesis de acción, el investigador interventor tiene que hacer un análisis de tareas. Recuerden que el análisis de tareas es el desglose de todo el conjunto de actividades involucradas en el trabajo. En este caso, les pongo este ejemplo. Si ustedes se fijan en el extremo izquierdo, la HA es la hipótesis de acción, de la cual derivamos las 2 principales actividades que tendría que desarrollar el investigador para poder trabajar esa hipótesis de acción. Pero luego, a su vez, la actividad 1 la desglosamos en 3 actividades más específicas que tendría que realizar el investigador para poder trabajar la actividad 1 y así sucesivamente. Y esto nos da todo este análisis de tareas con todas las actividades involucradas en nuestra hipótesis de acción. Esto es importante porque posteriormente vamos a ver cómo esto se cristaliza en el proyecto de intervención, pero es nuestro punto de partida. Teniendo eso, pues ya estamos en condiciones de poder empezar a elaborar el proyecto con sus diferentes apartados. Y les recuerdo, antes de iniciar ya muy propiamente esto, que un proyecto siempre implica un conjunto de preguntas que debemos de responder, ¿sí? Son las que les pongo aquí. ¿Qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Dónde se quiere hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿A quiénes va dirigido? ¿Con qué se va a hacer? ¿Y quiénes lo van a hacer? Si tu proyecto que tú elabores, independientemente del esquema y la terminología que utilices, no responde a todas estas preguntas, de entrada sería un proyecto incompleto o inacabado. Pero bueno, vamos a entrar a detalles y bueno, más allá de estas preguntas, sabemos que hay esquemas específicos que se pueden utilizar para la planeación. Entonces tenemos que hay esquemas derivados del campo de la investigación-acción. Algunos de los metodólogos de la investigación-acción proponen sus esquemas para hacer su plan de acción o su propuesta de intervención. Sí, por otro lado tenemos que, obviamente, es el campo donde hay más, hay diversos esquemas para lo que llamamos proyectos programáticos que se derivan del campo de la planeación. Ahí sí tenemos mucha información porque la planeación es una de las funciones básicas de la administración. Entonces, forzosamente tiene que tener esquemas de planeación. Tenemos también que hay diferentes esquemas específicos para determinados tipos de intervención. Tenemos esquemas, si tú quieres hacer un congreso, hay esquemas de cómo hacer ese tipo de eventos, pero inclusive si tú quieres hacer material didáctico, hay esquemas con diferentes pasos que te dicen cómo crear hasta el prototipo que vas a trabajar dentro de tu material didáctico. Aparte de eso, tenemos que también hay otros esquemas de planeación que provienen del campo de la didáctica. Cuando nosotros nuestra intervención es eminentemente instruccional o didáctica, entonces vemos ahí que hay diferentes esquemas y vemos el caso de los clásicos como lo que es la lección o la carta descriptiva que nos llegó la tecnología educativa en los 70 o más actualmente tenemos el modelo de la secuencia didáctica y con fuerza, pero un poco rezagado, está entrando también los esquemas de lo que es el diseño instruccional. Y esos pueden ser utilizados para hacer precisamente una planeación, hacer un proyecto.
De estos 4, ¿cuál es el que me interesa y cuál es el que yo he propuesto? Tanto desde el año 2010, cuando hablé de una forma comprensiva de abordar la elaboración de propuestas de intervención educativa, como ahora cuando ya hice un modelo muy específico para el caso de la titulación en tesis de grado y de posgrado, pues me interesa y yo le aposté en los dos casos a esquemas para proyectos programáticos derivados del campo de la planeación. Por eso lo destaco en rojo. Aquí es un ejemplo de lo que les mencionaba hace un momento. Esquemas genéricos para cualquier tipo de proyectos, pues son los elementos básicos que tienen que estar en ese esquema genérico. Vamos a dejar los ejemplos después y vamos a ver esto específicamente, qué es lo que nos interesa. Estos son los elementos que tendrá un proyecto. Nombre o título del proyecto, origen del proyecto, en este caso el problema que se enfrenta, descripción del proyecto, justificación, objetivos y metas, líneas o cursos de acción, beneficiarios o participantes, cronograma, recursos humanos y materiales, previsiones de seguimiento y evaluación, presupuesto y financiamiento. Bueno, se los estoy planteando de manera general, ahorita vamos a verlo de manera específica. Primer apartado, sabemos que es el último que se diseña, y el último que se redacta, pero es el primero que aparece. Y este es el nombre o el título del proyecto. En ese caso, tenemos que hacer un título que tenga entre 10 o 12 palabras. ¿Y qué debe tener como característica ese título o ese nombre del proyecto? Debe indicar la estrategia central, o sea, qué se quiere hacer. Y segundo, la necesidad o problema que se va a resolver, ¿sí? En caso que sea muy, muy necesario, pues podemos utilizar un subtítulo, ¿sí? Pongamos algunos ejemplos. Ven ustedes el primer ejemplo que ahí le puso una tacha y una tacha porque no cubriría estos requisitos y por lo tanto es un mal título, y al otro le puso una palomita porque sí lo cubre. Los dos cubren la cantidad de palabras, si ustedes se fijan, pero el contenido es lo que cambia, ¿no? El primero dice, el gran reto, lectura de adolescentes, una experiencia sin igual. Pues no me dicen qué consiste la propuesta, ni me queda claro. Lo único que me queda claro es que el tema que están abordando es lectura, pero no sé en realidad cuál parte o qué aspecto de la lectura es el problema, ni tengo claro cómo la quieren trabajar. Entonces, por lo tanto, es una redacción equivocada de lo que es el título de un proyecto. Vemos el segundo ejemplo que dice aula invertida. Bueno, ahí ya estamos diciendo cuál es la estrategia de trabajo que se va a utilizar. O sea, se va a utilizar el aula invertida. Ahora, ¿qué necesidad o problema se quiere resolver? Punto, un proyecto para optimizar el tiempo. Entonces, ahí me queda claro aquí que hay un problema con el uso del tiempo y entonces se está proponiendo a la estrategia denominada aula invertida como una forma de optimizar el tiempo y resolver ese problema. Por lo tanto, es una forma correcta de plantear lo que es el título del proyecto. Origen del proyecto, problema al que se enfrenta o que intentamos resolver o la necesidad. ¿Sí? Aquí, ¿qué hacemos? Pues hacemos una descripción del problema con objetivos referenciales. Si ustedes están haciendo una investigación-acción, ya hicieron un capítulo de diagnóstico de construcción del problema. Entonces hagan una síntesis de los principales resultados y los ponen aquí. ¿Sí? Y obviamente después de eso formulan el problema en términos de necesidad. Recuerden que aquí cuando hablamos de términos de necesidad es que hablamos de cómo favorecer, cómo lograr, cómo fomentar, cómo propiciar. ¿Sí? Esa es la forma correcta. ¿Cómo propiciar la comprensión lectora en los alumnos de quinto grado? ¿Cómo propiciar que las madres de familia se involucren en las tareas escolares de sus hijos? Esa es la forma correcta de plantear un problema de investigación en investigación-acción y obviamente como esto es parte de una investigación-acción, sea la forma correcta de plantearlo. Alguna gente le agrega en esta parte de la descripción del problema algunos agregados. Esto lo manejo yo como opcionales y se los dejo que ustedes decidan si va o no va. Alguna gente le quiere agregar los antecedentes del problema en términos históricos, o sea, desde cuándo se viene arrastrando el problema de la lectoescritura en México, de la comprensión lectora, o inclusive causales, qué se investigó y qué se nos ha hecho de cuáles son las causas que originan el problema de la comprensión lectora. Otros le agregan también la localización contextual, o sea, en qué contexto se dio esta situación o este problema que estamos nosotros visualizando, o programática. El contenido o el tema que nosotros estamos abordando es parte de un programa general. En este caso, como es el ejemplo que les pongo de la comprensión lectora, estábamos hablando, no es parte de un programa de estudio, de un plan de estudio, pues entonces se tiene que aclarar, ¿no? Aquí les pongo dos ejemplos porque no tenemos mucho tiempo de revisar
a fondo lo que sería un buen planteamiento de un problema. Pero por un lado vemos un libro que se llama Inclúyeme, donde viene y ustedes pueden constatar cómo la autora recolecta información, si la autora hace los análisis correspondientes y termina con un problema que da la pauta a la intervención. En el otro lado tenemos un libro que aparentemente reporta una investigación de acción, pues en donde de manera enumerativa se construyen categorías, pero nunca hay integración de información, nunca hay transformación de la información y por lo tanto nunca se llega a un problema. Tercer apartado que lleva un diseño de proyectos, que es precisamente la descripción del proyecto. En otras palabras, aquí es donde decimos qué es lo que queremos hacer, pero hay que decirlo de manera general, ¿sí? Entonces aquí se define y caracteriza la idea central de la intervención, pero de manera muy general. Se recomienda no ser específicos, ni hacerlo en extenso. ¿Por qué? Porque en realidad todo el proyecto es para eso. En todo el proyecto voy a ir hablando de todo lo que necesito y todo lo que requiero. Aquí tendría que ser de manera muy, muy breve. Yo recomiendo 1 o 2 párrafos nada más, que den una idea general y precisa de qué se pretende trabajar en ese proyecto. El apartado 4 nos habla de la justificación para hacer ese proyecto. Normalmente hay 2 formas de justificar este proyecto. Uno es insertando nuestro tema en los programas de estudio, los programas institucionales que tienen esa situación que se deba de trabajar, y entonces hacemos una justificación de carácter programático, ¿sí? Si tú dices, ¿por qué quiero trabajar la comprensión lectora? Porque los planes de estudio, el programa de estudio dice que tiene que trabajar y es un elemento importante, ¿no? Si vamos a nivel programático, pues también sería el mismo caso, ¿no? Otra forma de hacer la justificación es entender la importancia social, cultural y o pedagógica del problema a resolver. En el ejemplo que venimos arrastrando desde el inicio, pues bueno, hay una importancia pedagógica de trabajar la comprensión lectora que no es nada sencillo de hacer a un lado, ¿sí? La comprensión lectora nos va a permitir que los alumnos aprendan muchos otros temas de lo que trabajamos cotidianamente. Entonces, el que se trabaje bien la comprensión lectora repercute en otras asignaturas y en el aprendizaje de los alumnos en general. Pero bueno, son opciones de que ustedes pueden decir cuál justificación les interesa o cómo hacerla. Seguimos con el apartado 5 del proyecto. Son los objetivos y las metas. Obviamente los objetivos que son más específicos, porque hay objetivos generales. Los objetivos generales ustedes lo van a anclar a la hipótesis de acción. La hipótesis de acción se tiene que transformar en objetivo general. Mientras que los objetivos específicos son los bloques de actividades o líneas de acción o cursos de acción que tenemos y responden a la pregunta que se quiere hacer. En este caso, en el análisis de tareas que les puse, recuerden que estaba la hipótesis de acción y de ahí derivamos A1 y A2. El A1 y el A2 son las acciones generales que vamos a trabajar, de ahí se desprenden los objetivos, ¿sí? Específicos que nos interesan. Ahora, hay que tener cuidado porque en los objetivos se deben de cuidar los verbos operativos. Si normalmente hay que ponerlos en infinitivo, sí, para que no tengamos problemas y cosas que sí se puedan hacer y estén en congruencia con el planteamiento del problema. No es lo mismo que ustedes me pongan crear a que pongan fortalecer, ¿va? Si es como ustedes me decían, crear estrategias de enseñanza para que los maestros trabajen X tema. O sea, ¿qué quiere decir que no tiene nada y por eso vas a crear de la nada? O en otro caso es consolidar. ¿Por qué? Porque ya están haciendo algo, pues yo quiero que lo hagan mejor, y entonces quiero consolidar el uso de estrategias de enseñanza que tienen los maestros. Entonces hay que cuidar ese tipo de verbos operativos. Y recuerde, la redacción correcta es, ponemos el verbo, ¿sí? Ponemos el objeto sobre el cual recae la acción del verbo y ponemos las condiciones, de preferencia una, sí, máximo dos. No pongan muchas porque entonces es mayor el compromiso que ustedes tienen y el verbo se ve muy rebuscado, perdón, el objetivo se ve muy rebuscado. Entonces, verbo, fortalecer, objeto, sí, la comprensión lectora, sí, de los alumnos de quinto grado. ¿En qué condiciones? Mediante el trabajo con cuentos didácticos. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos ahí los 3 elementos de lo que sería el objetivo. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo que está un poco mal y que vamos a discutir por qué está mal y que hay que cuidar para evitar caer en los errores. Dice, incentivar el gusto y el interés. Ojo, no me pueden poner 2 objetos en un mismo verbo. O es el gusto, o es el interés. ¿Quieres trabajar las 2 cosas? Correcto, hazme 2 objetivos. Que uno sea incentivar el gusto y otro sea incentivar el interés. El objeto es uno solo, igual que el verbo. ¿Sí? Entonces, incentivar el gusto y el interés por la lectura en los estudiantes de la secundaria técnica número 61.
Si hay necesidad, ponen a los sujetos, a los participantes, si no, porque recuerden que ya tenemos apartados donde los vamos a desglosar. Entonces, eso es opcional. Dice, a través de la implementación de diversas estrategias acordes a las características de estudiantes del siglo XXI. Bueno, ahí ya está la condición, ahí está una condición muy, muy clara. Acordes a las características de estudiantes del siglo XXI. Es la condición. Pero luego nos agregan otras dos condiciones, ¿sí? De hecho, tres condiciones, ¿eh? Dice, dejando atrás prácticas rutinarias, esa es otra, aburridas, esa es otra, y poco atractivas para los estudiantes, es otra. Entonces, en realidad aquí pusieron cuatro condiciones que determinan la acción que vamos a hacer sobre ese objeto. Entonces, obviamente es demasiado compromiso, se ve rebuscado el texto y nos causa problemas a la hora de medirlo para poder evaluar si logramos o no alcanzar esos objetivos. Este es uno más sencillo y más claro que nos puede ayudar. Verbo, fortalecer. ¿Qué? ¿Qué queremos fortalecer? ¿El objeto cuál sería? La enseñanza de las ciencias en la escuela secundaria. Verbo y objeto, ahí está claro. ¿Qué condición o característica o circunstancia nos agregan? Mediante la aplicación de un programa que considera una gran variedad de actividades y estrategias didácticas. Aquí en puntos centrales, la variedad de actividades y estrategias didácticas. Es el punto que se está comprometiendo el autor de este objetivo. Ahora sí, ya teniendo los objetivos, podemos redactar las metas. Las metas se derivan de los objetivos específicos y se formulan en términos cuantitativos. Si no tienen términos cuantitativos que me puedan servir de base para poder yo hacer una evaluación, no es meta, es objetivo, ¿sí? Y entonces recuerden que las metas tienen que estar en función del tiempo de duración del proyecto. No hay que ser muy ambiciosos. Los proyectos a corto plazo son de alrededor de 3 meses. Entonces hay que pensar en eso la mayoría de las veces, salvo que queramos hacer un proyecto a mediano plazo que sea alrededor de un año. ¿Sí? Las metas deben ser capaces de evaluarse objetivamente. Si yo hago metas que tengan elementos cuantitativos, entonces yo puedo evaluar de manera objetiva esas metas. Si no tiene elementos cuantitativos, no voy a poder evaluar objetivamente eso. Y aquí pongamos unos ejemplos. Estos son dos ejemplos correctos, ¿verdad? De diferentes trabajos que me he podido consultar. ¿Sí? Uno dice, esta autora nos plantea sesiones de trabajo y en cada sesión plantea un objetivo y una meta. Y en este caso pone, el objetivo de esta sesión, no me acuerdo qué número era, dice, es escuchar a otros padres compartir sentimientos y experiencias similares. ¿Correcto? ¿Sí? Meta, lograr que el 60% de los padres asistan y participen en la sesión. Correcto. Ya estamos hablando que hay un criterio que nos sirve parámetro para evaluar a nivel de meta si se logró o no se logró el resultado. Quiere decir que esta persona va a hacer su sesión, va a invitar a los padres, pero yo necesito que asistan mínimo el 60% de los padres para decir que logramos la meta. Si no, tenemos problemas con la meta y tenemos problemas con el proyecto. Segundo objetivo de una sesión en particular de otro trabajo, sensibilizar a los docentes sobre el impacto que genera trabajar la inclusión de alumnos con barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Correcto? Meta, lograr que los docentes se sensibilicen en un 40% sobre la atención de los alumnos con VAP. Ojo, es correcto. Tenemos un porcentaje y sabemos qué vamos a medir. Nada más que tengan cuidado porque el primero, si ustedes se fijan, dice que yo voy a medir el 60% la asistencia de los padres. ¿Y cómo mido la asistencia de los padres? Pues con una lista de asistencia común y corriente. O inclusive en mi diario del investigador, yo anoto quiénes asistieron y tomo el porcentaje, cuántos asistieron. Hasta ahí. En la segunda meta, aunque es correcta, se compromete más la autora que la elaboró. ¿Por qué? Porque dice que quiere lograr una sensibilización de un 40% como mínimo. ¿Qué nos indica esto? Que tiene que medir esa sensibilización de algún modo. ¿Eso qué implica? Que tiene que construir un instrumento para medir la sensibilización o conseguir uno. Entonces, se fijan, el registro para recolectar la información es más elaborado, sí, pero bueno, eso es el objetivo y la meta que ella se propuso. Posteriormente, definimos lo que son las líneas o cursos de acción o bloques de actividades. Si ustedes me hicieron bien el análisis de tareas, las primeras acciones que vienen, que sería el A1, A2, son las que se constituyen en los bloques o líneas de acción, ¿sí? O los bloques de actividades, como ustedes quieran llamarle, ¿sí? Ahora, ya teniendo eso, ustedes entran a describir dentro de cada bloque las diferentes actividades que van ustedes a desarrollar, que sería el A11 o el A112 o el A
1.3 dentro del primer bloque que sería A1. Y en esa medida ustedes pueden tener esa descripción más detallada y explicar cómo se va a hacer a nivel procedimental y lo que se va a requerir. Sí, o sea, tiene que ser detallado el proceso. Aquí tenemos un ejemplo de un problema que hay cuando hacemos este tipo. Tenemos 4 bloques de acción. Vamos a tratar de que los bloques o las líneas de acción tengan nombres correctos que nos puedan decir de qué se trata. Entonces, cuando yo veo este ejemplo que dice espacios donde realizar la lectura, pues bueno, me queda claro más o menos la idea de qué es lo que pretenden los autores, es correcto. Pero cuando me dice aspectos referidos a la organización académica, pues ya no me quedó claro, o sea, yo no sé qué pretenden ahí los autores o qué tipo de actividades van a poner ahí. Y ese es por un lado. Por otro lado, hay que cuidar que las actividades ya más específicas queden en una sola línea de acción. En este caso estamos viendo que tanto en el inciso B como en el C, que los dos son una organización, queda una actividad que ellos llaman diálogo con escritores duranguenses. Si ustedes se fijan, ahí estamos hablando de que se repite la misma actividad. Entonces es un error. Las actividades deben de estar solamente en un bloque de acción. Por lo tanto, los bloques de acción o líneas de acción deben de ser excluyentes. Cada uno dirige un aspecto muy particular y no ser repetitivos. Ahora sí, las líneas de acción y sus respectivas actividades, que son las ya muy específicas que vamos nosotros a trabajar, se deben de acompañar por un organizador gráfico que ilustre el carácter global del proyecto. Recuerden que las actividades y las acciones que desarrollemos pueden tener un carácter secuencial. Hago la 1 y luego hago la 2 y luego hago la 3, o puede ser simultáneo. Puedo trabajar la 1, la 2 y la 3 al mismo tiempo. O puedo trabajar la 1, luego la 2, pero la 3 y la 4 las trabajo al mismo tiempo. Entonces, cuando decimos que es una organización mixta. El punto 7, los beneficiarios. Pues, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que son nuestros usuarios y se van a beneficiar de nuestra intervención? Aquí hacemos una descripción general de la población y de manera opcional, si ustedes lo prefieren, se presentan algunos referentes del contexto o de la institución donde se ubiquen esos participantes. 8, hacemos el cronograma, establecer los periodos de tiempo. Entonces hacemos la presentación de actividades y el tiempo de realización. Si nuestro proyecto es corto, nuestro cronograma puede ser de día a día. Si es un poco más largo, puede ser cronograma que tome en cuenta semanas. Y si es bastante largo, pues sería de mes a mes. Pero bueno, nuestros proyectos normalmente son a corto plazo y por lo tanto pueden ser de día a día o máximo de semana a semana. Y podemos hacer un cuadro general, una ruta crítica. Aquí abajo pueden ver un ejemplo muy claro de tantos que hay que podemos utilizar sobre cronogramas. 9, recursos materiales y humanos. En otras palabras, hay que definir y decir quiénes son los responsables que van a realizar cada una de las actividades que estamos planeando. Sí, ojo con esto también, no se me pierdan. Cuando alguien hace un proyecto, piensan que forzosamente el que lo diseñó tiene que aplicar todo. No, o sea, él es el que coordina, él diseñó el proyecto, pero puede invitar a otras personas a que le ayuden con ciertas actividades de su proyecto, sobre todo si estas personas están más capacitadas para hacer esas actividades. Y hay que establecer la infraestructura, ¿sí? Y los recursos materiales que se requieran para trabajar. Aquí tenemos dos ejemplos para cuidar esto, aunque suene muy lógico, hay que cuidarlo. En el primer caso, que es un error, nos dicen que un recurso material que necesitan es la autorización de los padres. Obviamente este es un error. Sí, ese es un proceso que tú vas a hacer para que te autoricen a que los niños participen, pero no es un recurso. ¿Qué sí son recursos? Como viene en la parte de abajo, el cañón, la computadora, el video, sí, bueno, el video que se llama Pablito, un niño con TDAH, carteles para la dinámica y documentos impresos sobre inclusión. Ahora sí, llegamos al punto 10, hay que hacer previsiones de seguimiento y evaluación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues en función de las metas que tengamos, nosotros sabemos qué tipo de información vamos a recolectar y entonces prevemos qué tipo de instrumentos debemos de tener y bajo qué criterios, ¿sí? Y obviamente hasta los indicadores que vamos a evaluar. En el ejemplo que les ponía hace un momento, si ustedes se fijan, la primera meta básicamente es el registro de asistencia, no necesito diseñar nada. En el segundo ejemplo, si era construir un cuestionario. Entonces, esas metas, las que yo tenga, que pueden ser 4, 5, 10, según las que yo establezca, ¿sí? Normalmente establecemos metas en los objetivos específicos exclusivamente. El objetivo general no lleva meta a los objetivos específicos. De manera opcional, si ustedes desglosan objetivos por sesiones de trabajo,
Sí, o por actividad, puede darse el caso que también pongamos metas, pero eso ya es opcional y si ustedes quieren ser demasiado precisos en el camino. Lo ideal es que solamente los objetivos específicos tuvieran metas. Entonces, en base a eso, prevemos instrumentos, criterios, indicadores, todo lo que tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicar el instrumento, perdón, el proyecto, hay que saber qué información recolectamos para poder evaluar adecuadamente nuestro proyecto. Aquí les pongo algunos ejemplos para que se den una idea de lo que estamos hablando. Dice el primero, realizar al menos 2 experimentos por cada grado escolar. Bueno, ¿qué me dice esto? Cómo puedo yo prever recolectar información sobre esto? Pues simplemente con el diario del investigador. El diario del investigador registra todo lo que va haciendo y entonces ahí puedo yo saber cuántas sesiones o cuántos experimentos tuvimos en cada grado escolar y con eso es suficiente. Pero luego viene otro que dice, aumentar en un 15% el interés de los alumnos de telesecundaria por el aprendizaje de la ciencia. Aguas, porque entonces ya no es el registro nada más del profesor, tengo que buscar un instrumento o a lo mejor hacer unas entrevistas a mis alumnos o un grupo focal donde les indague sobre qué tanto se interesaron o qué tanto se incrementó el interés por el aprendizaje de la ciencia. La última no dice aplicar la estrategia de cine debate en los 3 grados. También aquí no necesitamos más que el registro del propio investigador. Se fijan cómo a partir de las metas determinamos los instrumentos y los criterios de evaluación. En el apartado número 11 vamos a hablar de otro elemento que llevan normalmente los proyectos, que es presupuesto y financiamiento. Y tenemos que responder a estas preguntas. Primero, ¿qué necesito yo para llevar a cabo mis actividades? ¿Cuánto vale o cuesta lo que necesito? ¿Y dónde puedo obtener esos recursos económicos? O sea, ¿es autofinanciable el proyecto? Necesitamos presupuesto que se nos asigne a otras áreas. O sea, eso lo tenemos que discutir y analizar. Y entonces aquí lo plasmaríamos de una u otra manera. Y obviamente con eso son los diferentes apartados del proyecto. Les recomiendo 2 formas de presentar este proyecto, ¿sí? En extenso, ¿sí? Un promedio de 25 cuartillas, más o menos a doble espacio, entonces sería una forma adecuada de presentarlo. Ni que sea, eviten los proyectos muy extensos, ¿eh? A nadie les va a leer un proyecto de 70, 80 cuartillas, o sea, y menos con datos de este tipo, ¿no? También traten de hacer una presentación gráfica o ejecutiva. Esto es 8 o 10 diapositivas, una en cada página, la imprimen y con eso pueden presentar su proyecto en cualquier lugar sin necesidad de entregar el proyecto en extenso, porque luego también de repente tenemos problemas porque alguna gente se queda con los proyectos que elaboran otras personas. Entonces, si hay esa posibilidad, pues no entreguen ustedes el proyecto en extenso, ni lo enseñen, nada más enseñen la presentación ejecutiva. Hay que recordar estos elementos para tenerlo bien presente. Un proyecto es un documento técnico que nos dice cómo queremos intervenir. Sí, o sea, guía nuestra intervención exclusivamente, nada más. Por lo tanto, no es un ensayo. ¿Y qué quiere decir que no es un ensayo? Que no me interesa la opinión de ustedes ni los argumentos que ustedes pueden darme para decirme que algo es importante o no es importante. Tampoco es una novela, entonces no se pongan a hacerme historias, ¿verdad? De lo que ha sucedido en algún lugar o por qué. Y menos una tesis universitaria. Nada de que vamos a hacer marco teórico y que vamos a hacer todo eso, olvídense. Aquí no entra nada de eso. Eh, Estos proyectos se elaboran y redactan pensando en quién lo va a leer. Si ustedes nada más lo quieren para que su maestro les autorice, pues bueno, adelante. Pero normalmente tenemos que cuidar que sea un proyecto que pueda ser leído por cualquier persona. Entonces hay que evitar el lenguaje rebuscado, el lenguaje técnico y hacerlo de manera accesible. Se redacta obviamente en forma breve, directa, concreta y clara. Si debemos convencer a las personas de la importancia del proyecto, de la necesidad y de la alta posibilidad de realizarla. Y por último, esta recomendación es básica, es un documento que debe defenderse por sí mismo cuando es analizado por otros. En otras palabras, el proyecto es algo que ustedes escriben, pero que cualquier persona puede leer y cualquier persona puede aplicarlo. Si alguna persona lee su proyecto y les pregunta cómo tiene que hacer algo, entonces es señal de que el proyecto está mal hecho. ¿Por qué? Porque no siempre van a estar ustedes detrás de ese proyecto o cuando alguien lo esté leyendo no van a estar ustedes ahí a un lado para explicarle qué quisieron decir con algo o qué tendrían que hacer o cómo lo tendrían que hacer. El proyecto debe ser muy claro y definir todo para que entonces cualquier persona agarre ese proyecto, aunque ustedes no estén presentes, lo entienda y lo aplique. Y bueno, terminando este apartado de lo que es el diseño de proyectos de intervención, vamos a entrar a 3 ideas centrales, ¿sí? Primero, la proyección, que es esta idea de planear nuestra intervención a futuro, es una conducta humana básica y se concreta en una unidad de planeación que denominamos proyecto, ¿sí? Un proyecto guía la intervención, obviamente, y
Una buena intervención es guiada por un proyecto y nos asegura el éxito de nuestra intervención. Por lo tanto, aquí radica la importancia del diseño y elaboración de proyectos de intervención educativa. Un buen proyecto de intervención educativa, ¿sí?, nos va a permitir lograr los objetivos propuestos para el aprendizaje de nuestros alumnos o, si es a nivel organizacional, de transformación de nuestra propia institución u organización. Y bueno, con esto me despido. Esta es la parte central de lo que es el diseño de un proyecto de intervención. Les recuerdo, sí, que más allá de si siguen ustedes este esquema genérico, deciden incorporar alguno de los que estuvimos mencionando, que hay varios, recuerden que deben de contestar las preguntas que les dije hace un momento. Esas forzosamente deben de ser respondidas. Sí, ¿qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Cuándo se quiere hacer? ¿A quiénes se va a aplicar? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Cuándo se va a hacer? Todas estas preguntas que les comenté en un inicio, que son las preguntas básicas, deben de ser respondidas en el proyecto. El esquema que ustedes elijan puede ser el que les estoy proponiendo yo o algún otro de los que existen en el campo, pero no se les olvide que si no responde a todas las preguntas, es un proyecto incompleto. Entonces yo les sugiero tener esto siempre como referente a la hora de elaborar un proyecto de intervención educativa. Bueno, con esto cierro este video. Les agradezco sus atenciones y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.